que el estado de partidos o partitocracia favorece la corrupción o la potencia, digámoslo así. ¿Podríamos decir que un régimen político como el nuestro es un régimen que favorece más la corrupción que regímenes de tipo autoritario o autocrático? No solamente eso, está en mis libros. He dedicado centenares de páginas con datos históricos, sociológicos, internacionales. Es decir, la corrupción en el estado de partidos es sistémica. No se puede gobernar sin corrupción. La corrupción en España es un factor de gobierno. Si no hubiera corrupción, España no se podía haber gobernado. La Constitución dura 30 años porque no se cumple. Si se cumpliera la Constitución, no podría funcionar nadie ni nada. Empecemos con un ejemplo sencillo. La Constitución prohíbe el mandato imperativo. Bueno, está por ver una sola ley en los 34 años que haya sido aprobada sin mandato imperativo de los partidos o del partido dominante, que hasta se vota por los pies, por el compañero ausente. Es decir, eso, según el derecho, esas leyes son absolutamente nulas, radicalmente nulas, no anulables, que es distinto, sino nulas de pleno derecho, porque han sido evidentemente dictadas bajo la orden imperativa del jefe o el aparato del partido. Y los diputados no tienen libertad de conciencia ninguno, y lo reconocen. Te lo pongo como ejemplo. Es que no hay un solo párrafo de la Constitución que se cumpla, porque la Constitución española está hecha para no cumplirla. Por eso se habla de democracia avanzada, como si hubiera una democracia atrasada, o democracia joven, como si hubiera democracia vieja. Si es la democracia, lo repetiré una y millón de veces. La democracia solamente es comparable a las reglas de un juego constitutivo, que las reglas constituyen el juego político, como el ajedrez. Entonces, no el ajedrez, porque empiece a jugarlo un niño, ese ajedrez no es un ajedrez atrasado ni joven. O lo juega como el campeón del mundo, o no juega el ajedrez. Igual pasa con la democracia. O hay democracia o no hay democracia. Y son dos las reglas sin las cuales no hay democracia. La primera es que el sistema sea representativo. En España no lo es. ¿A quién representan los políticos? A los partidos. ¿A quién representa el Parlamento? A los partidos. ¿A quién se representan los partidos? A ellos mismos. Pero el elector no está representado. La sociedad civil no está representada. El gobernado no está representado. Primer requisito, falta. En cambio, en Inglaterra, que tampoco es democracia, pero es un régimen parlamentario y liberal, sí se cumple el requisito representativo. En Francia, que es casi una democracia, sí se cumple el sistema representativo. En Italia y en España, cero. No es que sea un poco aproximado, cero, sobre cero. No representa al elector en absoluto. Primer requisito. Segundo requisito, separación de poderes. Como antes he hablado de ella, si no hay separación de poderes, no hay democracia. Entonces, da igual que aquí diga la democracia que dicen todos, que nos hemos dado, que tanto trabajo nos hemos dado. Trabajo ninguno. Lo que hay en España se lo dieron. Y yo soy testigo de que no hubo trabajo ni... Todos esos que hablan y que quieren, ni tienen edad para haber corrido, como decían, delante de los grises. Yo no corrí nunca delante de los grises. No, jamás. Son frases tontas. Esos que corrían, esos no hicieron nada por atraer ni libertades ni porque no han venido las libertades. Esos chupaban del bote entonces porque eran niños pijos. Nada. Y para desfogarse, pues fíjate si lo he vivido y ahora siguen chupando el bote. Y lo viví, y cómo lo he vivido y cómo lo conozco eso. Sí, además tengo afortunadamente una memoria muy fresca y yo puedo repetir todo lo que pasaba esos años. Y la gente que de verdad ha luchado por la libertad y los que luchaban aparentemente por la libertad, bastó un día que Suárez y el poder y el Estado lo recibiera en el despacho de la alfombra roja para que en un día Santiago Carrillo, Felipe González, Ruiz Jiménez, exactamente todos los demás, cambiaran lo que venían pregonando durante 30 años antes. Y yo tengo la desgracia que no he cambiado, que sigo diciendo igual que decía bajo Franco, y que lo que yo pido es lo mismo que pedía bajo Franco, lo mismo que cuando hice la Junta Democrática. Digo, quería libertad, no la he encontrado y sigo pidiéndola. Y sigo denunciando a los que mienten, a los traidores, a los que han mentido y engañado al pueblo español, que justamente son los causantes de la corrupción. Porque una corrupción que empieza siendo moral, y eso sí que les gustará a mis amigos, sobre todo a los que estudian muchísimo las cuestiones morales. Una corrupción económica sería imposible sin corrupción moral. Claro. La corrupción moral es la primera.
Y segundo, como la política es el resumen de la moral de una sociedad, esa es la síntesis, pues si hay corrupción política es que la sociedad está podrida, es la sociedad la que está corrompida y permite que haya corrupción política. Por eso no se reacciona. Hay tantísimos escándalos. ¿Qué escándalos? Si ya no es un escándalo. El escándalo es aquello inédito, que te sorprende una vez. La corrupción en España es lo habitual. No es, lo escandaloso en España es que se detuvieran los corruptos, que la clase política estuviera en la cárcel, que estuvieran denunciados en la cátedra, dijeran todos, no hay democracia en España, ¿no? Es natural que haya corrupción. ¿Cómo que no hay democracia? En Estados Unidos, claro que es inevitable las corrupciones individuales, pero una corrupción sistemática en Estados Unidos, en la clase política, eso no existe. Existirá en las policías locales, existirá en otros asuntos. Pero la corrupción, para que sea política, previamente tiene que ser moral. Y entonces lo que España está dando un ejemplo al mundo de que es de los países más corrompidos moralmente del mundo, junto con los griegos y los italianos. Y la película que hemos visto es un ejemplo de corrupción moral como fundamento de la corrupción política. Miguel.